Buenas tardes, me presento, mi nombre es Carol Jimena Mendioso Naranjo y estoy hoy con el señor. José Durán, que nací en el 1941, el 17 de marzo en la ciudad de Bogotá. Eh, Don José, yo quería hacerle unas preguntas. ¿Su merced sabe qué está sucediendo qué sucedió en Colombia en 1946 y 1962? Bueno, en mis recuerdos que tengo, porque pues ya por el tiempo y por la historia y por la memoria también, pero en lo que me acuerdo en esos años sucedieron cosas muy importantes, cosas en nuestra historia de nuestra patria, y una de las cosas que marcó esa época fue lo de Jorge Eliezer Gaitán, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, eh, y de ahí dependieron muchas cosas, como la violencia, la época de la violencia. Eh, Eso fue en 1948, pero pues desde el, 2000, desde el 1946 hacia acá ya venía toda esa parte de lo que, iniciando lo que es la guerra civil y lo que es la época de la violencia, y con la muerte de Gaitán, el famoso Bogotazo, y todo lo que sucedió aquel 9 de abril de ese año, pues sirvió para que todo lo que es la parte de la violencia se pusiera más complicada. Entonces ahí viene la guerra de los conservadores y los liberales. Fueron tiempos muy difíciles porque había persecuciones de los unos, de los otros, de los bandos, muchas muertes, donde jugó un papel importante también las iglesias, la iglesia católica, y así muchas cosas. Y de ahí ya llega lo que es la elección o el golpe de estado del general Rojas Pinilla, que fue presidente de la República, y más o menos en esos años esas cosas fue lo que sucedió, y de lo que tengo recuerdos. Su merced me nombró que fue lo de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué sabe de él? Bueno, Eliezer Gaitán fue un político colombiano, un líder. Él fue alcalde de Bogotá, ministro, eh, y también pues como presidente, candidato a la presidencia, eh, por el Partido Liberal. En aquel entonces no habían sino dos partidos en Colombia, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Eh, entonces él estaba por el Partido Liberal. Hay muchas cosas que habla la gente, que se dice en la historia, en los comentarios, porque lo mataron los conservadores. Hubieron vainas ahí que la gente habla, que se dice, pero pues yo creo que nadie sabe a ciencia cierta, o sabemos por lo menos de por qué fue las causas definitivas, pero lo único que se sabe fue que fueron cuestiones políticas por intereses. Y bueno, recordar ese día, yo estaba muy joven, pero pues tiene unos recuerdos, y por lo que después miraba, y lo que nos contaban nuestros papás y toda la gente, todo lo que pasó ese día, el famoso Bogotazo, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, todas las cosas que pasaron ese, ese 9 de abril, eh, porque al personaje que mató a Jorge Eliezer, a él lo agarraron y lo lincharon. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue en la carrera séptima con Avenida Jiménez, y pues en esa parte hubo mucha destrucción, se incendiaron edificios, por ahí cuentan también que, que la gente se fue a tomar por allá los bebederos de la época, guaraperías que llamaban, chicherías, y pues la gente con el tema de la muerte de Jorge Eliezer, y pues con todo ese trago, chicha o guarapo en la cabeza, pues más se complicó el tema, y por eso hubo mucha violencia ese 9, pero de ahí para adelante siguió el tema de la época de la violencia, de ahí partió lo más fuerte. eh, y, y es como lo que recuerdo, pues mucho desorden, mucho caos en ese famoso Bogotazo.
y en aquel día. Y pues de ahí en adelante lo que decimos, viene la época de la violencia, de los años 50, la guerra de los 50 que llamaban también, la guerra civil, lo que eran de los liberales y conservadores. Eh, Llega Laureano Gómez a la presidencia de la República y en mis recuerdos y en lo que tengo, que más o menos sé, ahí es cuando el general el general Rojas Pinilla le da golpe de estado y ahí él se toma el poder. En esos años, desde hablando de lo que es de la época del 1946 a 1962, 66, todo eso. Hubo mucha cuestión en nuestro país, mucha violencia, mucha muerte, mucha destrucción. Y pues de ahí dependen muchas cosas de las que vemos hoy en día, de todo lo que hemos heredado como en la parte de la violencia en Colombia. Ok. ¿Usted sabe quién era Gaitán en realidad? Como que qué hizo y todo eso. Bueno, como decía anteriormente, pues en lo que uno sabía y en lo que uno escuchó y en lo poco que uno estudió también, nos dimos cuenta que Gaitán era pues un líder, un político que, que tenía una oratoria muy buena, sabía dar un discurso muy bueno para llegarle al pueblo, para llegarle a la gente. Y él dejó muchas frases famosas eh, que dentro de los discursos él siempre comentaba o las decía, y una de ellas que me acuerdo es, eh, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo y el pueblo es superior a sus dirigentes. Entonces son cosas que el hombre tenía como ahí, y con esas frases bonitas, con esas frases que llegaban, pues le llegaban al pueblo, y por eso el pueblo pues lo quería mucho, y por eso cuando pasa lo de la muerte de Gaitán, pues la gente se enfurece porque era un líder muy querido. Eh, pues hay muchas cosas también del tema del partido. Él está como caudillo liberal, pero hay algo otras cosas que dicen, bueno, algo otras personas que dicen que él iba más por la parte del socialismo, que también tuvo vaina con los conservadores. Entonces yo creo que definitivamente saber y conocer a Gaitán a fondo, muy pocos, muy pocos. Y, y pues lo que cuenta la historia, lo que quedan en los libros y lo que escuchamos, lo que vivimos en esas épocas es más o menos lo que conozco de Gaitán, que deja un gran legado, y pues queda como uno de los caudillos y como una de las personas importantes que fueron sacrificados en la historia de nuestro país. Y por último, ¿por qué mataron a Gaitán? O sea, si usted tiene entendido por qué mataron a Gaitán. Mm, Viene todo ese tema que yo hablaba anteriormente por intereses, porque pues desafortunadamente la política en nuestro país y en casi todo el mundo se maneja eh, por interés, por plata, por las ganas de llegar al poder. Y pues lo que uno analiza y lo que uno escucha y lo que se vivió es los gobernantes de turno del momento. En aquel entonces no había sino como dos partidos, dos movimientos, que era el liberal y el conservador, pero tenían muchos intereses y miraban a Gaitán como una persona fuerte para llegar a la presidencia de la República, y no les convenía. Entonces yo creo que para evitar eso, ellos optaron por pues pagarle al personaje, o mirar a ver cómo lo podían desaparecer o matar. Y de ahí depende, porque pues él tenía muchas opciones para ser presidente de la República, y por eso lo mata. Ok, bueno, muchas gracias.